Bueno, para arrancar, estamos acá organizando desde varios espacios, Ciudad Laboratorio, Taller Flotante, Río Feminista, están participando compañeros de abogados ambientalistas, del Cauce, de Ciudad Futura. La conversación es de urgencia, hoy hay novedades que Ana Julia va a contarles, pero básicamente queremos hablar de qué pasa en el río Paraná, qué está pasando en el río Paraná. Pensamos que hay cuestiones estructurales de las cuales tenemos que hablar, por las que se está jugando el futuro de nuestro país, pero no solamente eso, sino venimos de una situación en la que se prendió fuego miles de hectáreas en la Patagonia. El año pasado se sancionó la ley Bases, el RIGI, el régimen para las inversiones, y eso está cambiando, reprimarizando la economía de nuestro país y está cambiando la vida cotidiana de las personas. Eso es lo que queremos pensar juntos, organizarnos, más allá de responder permanentemente a las provocaciones del gobierno. Creemos que tenemos que estar organizadas en una agenda bien estructural, y particularmente también empezar a discutir, por ejemplo, nosotros estamos militando desde la Ciudad de Buenos Aires, pero pensamos que hay que empezar también a pensar cómo estas cuestiones van más allá del río Paraná, ¿no? ¿Qué significa el río Paraná, por ejemplo, para los y las habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, pero también cómo pensamos el territorio más allá de esas divisiones políticas que se hicieron? Y nos interesa entonces pensar qué pasa con nuestras ciudades, qué tiene que ver esto con la vida cotidiana de nuestras ciudades, con la vida de las comunidades ribereñas, isleñas, con las mujeres lesbianas, travestis y trans que habitan esos lugares. ¿Qué tiene que ver esto con las economías populares y con las economías populares feministas, locales, regionales? Y para eso, entonces, le doy la palabra a mi compañera Ana Julia, que va a hacer una mini introducción antes de arrancar con la primera invitada. Ana Julia, querida, ¿qué está pasando en el río Paraná? Contanos por qué es una lucha estratégica. Hola Lucy, querida. Bueno, gracias por generar este espacio. La verdad que es cierto que necesitamos una conversa urgente. Y en el Paraná está pasando de todo. Hoy, 12 de febrero, se abrieron los sobres de la licitación. Adelanto esto para decir que es una discusión urgente, pero no solo por una cuestión de emergencia, sino por una cuestión histórica. Y porque este territorio es estratégico para nuestro país y a nivel internacional. Estamos hablando de un río que está en el centro, en el corazón de nuestro país, pero en el corazón de América Latina, y es una hidrovía por donde pasa también el 80% del comercio internacional de Argentina, entre otros países que también usufructúan este río de manera bastante extractiva. Pasa el 90%, por ejemplo, del comercio internacional de Paraguay, también el comercio de Bolivia y de Brasil circula por nuestras venas del Paraná. Y estamos hablando que al mismo tiempo, cuando lo caracterizamos como hidrovía, caemos un poco en la trampa de lo que quieren hacer estos grandes poderes concentrados del comercio internacional y del modelo neoliberal extractivo, porque dejamos de lado que este es un río, un corredor, además de biodiversidad, de cultura, de sociedades, de pueblos que han transitado por este lugar por los siglos de los siglos, y que en ese río están a sus orillas las ciudades más importantes de nuestro país, las que tienen la población más grande, la que producen más, ¿no? Y la que depende de este río para el desarrollo de su economía local y regional, como vos mencionabas recién. Entonces es vital, no solo por la cuestión esta extractiva solamente del comercio internacional, sino por lo que esta obra de infraestructura macro genera en la vida de las comunidades que viven a la vera de las orillas del río Paraná y que viven de la economía del río Paraná, lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí el dragado de la hidrovía, por ejemplo, que se propone profundizar en 44 pies, está generando ya de por sí sequías en pueblos como el que vivo yo, Victoria, en Entre Ríos. Esto genera complicaciones para tener agua potable a muchos pueblos. Esto genera falta de pescado para
las economías locales, por ejemplo. Esto genera que las mujeres, las diversidades tengan que irse y movilizarse de sus lugares y de sus comunidades porque no tienen cómo subsistir. Ni que hablar que esto genera pérdida de biodiversidad, que es la que sirve para que nosotros nos alimentemos en las ciudades también. El río y toda esta gran cuenca es un gran manantial de agua potable, de agua dulce, por eso también está siendo asediado por estos intereses, porque acá hay una riqueza de biodiversidad muy grande, da de comer a un montón de gente, purifica las aguas que consumimos como agua potable que sale de nuestras canillas, o sea, en eso se conecta directamente con lo que vos decías de la ciudad, y purifica el aire que respiramos. Entonces, como para tirar un par de datos, para que nos demos cuenta la magnitud que tiene este problema, que no es solo un problema de soberanía, viste que muchas veces se presenta como la soberanía sobre la hidrovía, queremos complejizar la narrativa también. No estamos hablando de soberanía nacional y de recursos económicos macro, que también es un problema y también es un tema y podríamos haberlo disputado y no lo hemos disputado. Tuvimos las condiciones dadas políticamente para hacerlo y no se hizo, sino que estamos hablando de todo lo que genera en términos socioambientales y económicos de las economías locales y regionales. Entonces, hoy se abrieron los sobres, esto se iba a resolver el 29 de enero, después por una cuestión ahí de competencia entre las empresas que se hicieron denuncias cruzadas y demás al pliego de licitación, se pasó para el día de hoy y hace unos minutos veíamos que, había una sola empresa que se presentó. Esto da para charlar mucho, lo vamos a hacer en esta conversa. Esa sola empresa que se presentó es DEME, creíamos que se iba a presentar también Jean Denul, que es el que estuvo en la concesión, la empresa privada que estuvo en la concesión hasta ahora, desde que fue el periodo anterior de concesión, desde el 2012. Hubo un periodo ahí de prórroga, en lo que digo estratégico, que teníamos la posibilidad, no sé si se acuerdan, hubo toda una propuesta de armar un consorcio de las provincias que tuvieran decisión autónoma desde las provincias para el manejo de la hidrovía. Bueno, nada de eso sucedió, gobierno de Fernández. Y ahora estamos en el nuevo pliego de licitación que establece cosas horrorosas, ¿no? Como vemos que se repite una y otra vez en el gobierno de Javier Milei, tenemos, por un lado, que la concesión va a ser completamente privada y que va a ser por 30 años, con posibilidad de extensión 30 años más, o sea, podríamos quedar en 60 años. Esto está habilitado, lo vamos a charlar después con Enzo, por el tema del RIGI, que vos lo mencionabas recién. Tenemos además que este nuevo pliego tiene condiciones de competencia entre empresas para reducir la participación del Estado, que disuelve lo que era el ente de puertos navegables y demás, de vías navegables, para el control de estas empresas privadas, y solamente queda un organismo como que va a ser veedor y no va a tener ninguna incidencia desde la parte del Estado. Y tenemos que, esto que les decía recién, se pretende que las obras de infraestructura que se hagan sobre el río profundicen el calado a 44 pies. Esto quiere decir que van a entrar buques que pueden navegar por el medio del océano, en el medio del río Paraná. Yo no entiendo a quién le puede parecer lógico esto, pero así es, y bajo consecuencias que son desastrosas, como les contaba recién, para pueblos, ciudades, comunidades, como es el caso de Victoria en Entre Ríos, que lo nombro y lo resalto, porque sabemos que podemos hablar de geopolítica, pero hasta que a la doña no le falta el agua en la canilla, muchas veces no se da cuenta las decisiones del gobierno nacional, provincial, cómo tienen consecuencias directas en nuestras casas, en nuestras comunidades. Las primeras que nos damos cuenta, en general somos las mujeres, pero no tenemos el lugar donde decirlo, el lugar donde pensarlo y donde problematizarlo, ¿no? Y hay muchos técnicos ahí diciendo qué hay que hacer con la hidrovía, y nadie pensando en cómo a las pescadoras y a los pescadores del río Paraná les falta la comida y les falta el mango porque no pueden desarrollar sus empresas de pescado, sus cooperativas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos pensando juntos y vamos a abrir esta conversación a grandes luchadoras y luchadores que con mucha expertise y con mucho cuerpo puesto en organización vienen dando la discusión en distintos espacios. Vamos a tener ahí, como nombraba Lucy, compañeras de Paraná y de Rosario. Yo soy de Victoria y Lucy es de Capital, entonces hay como una conversa que también geográficamente se empieza a dar de manera como interesante. Y voy a entonces introducir acá, vamos a invitar a Enzo. Lu, ¿podés? Hola, ¿cómo andás? Te tiro ahí como para empezar, Enzo, me interesa un poco tu mirada de un poco el pasado y la actualidad del río Paraná y de su obra de infraestructura más importante
en términos económicos y extractivos también, que es la hidrovía, que mal llamada, ¿no? Porque en realidad se llama de otra manera. Vía de navegación troncal Ahí del va. río Paraná. Me parece importante que para ver el pasado entendamos las sucesivas interrupciones a la democracia, es decir, los golpes de Estado, principalmente la última dictadura cívico-militar eclesiástica, que de alguna manera preparó la arquitectura jurídica y también el creciente endeudamiento, ¿no? La toma de deuda pública, que después termina siendo un justificativo para estos megaproyectos de infraestructura que tienen como principal objetivo, bueno, profundizar el extractivismo, es decir, la extracción de recursos naturales y materias primas de nuestros territorios y la consecuente exportación de esas materias primas hacia otras partes del mundo. Entendiendo eso, la dictadura genera esta arquitectura jurídica, pero además genera una crisis socioeconómica y cívica que prepara el terreno para que, como sabemos, lo que generan las crisis es que la sociedad esté menos atenta o que tenga menos fuerza para resistirse a estos proyectos. Luego de eso viene un gobierno que recupera la democracia, pero que le cuesta muchísimo en cuestiones económicas mantener la estabilidad, y eso también habilita a que venga el neoliberalismo con el gobierno de Menem, y ahí es donde realmente se comienzan a perpetrar todos estos acuerdos y donde las corporaciones internacionales como la Corporación Andina de Fomento, la CAF, también el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, empiezan a dialogar sobre la necesidad de que se genere un corredor, ¿no? Que es un corredor norte-sur. Otros corredores son océano-océano, es decir, son este-oeste. Y este corredor, que es la unión entre el río Paraguay, que nace en Puerto Cáceres, allá en el Pantanal del Mato Grosso brasilero, y continúa descendiendo por todo el río Paraguay para luego conectarse con el río Paraná y desembocar en el río de la Plata, y que vale decir que la unión de estos dos ríos forman en su conjunto el río de llanura, que se mantiene libre de represas, más largo del mundo, y a su vez dan forma al sistema de humedales que se mantiene vivo, más importante del mundo, y no es casualidad que la mayor población de toda esta zona esté asentada justamente en la Cuenca del Plata. Que vale decir también que se le dice Cuenca del Plata porque hace 500 años se venían los invasores, los conquistadores a buscar esa plata, y todo comienza en el Cerro de Potosí. Entonces esto tiene una continuidad de ver a nuestros territorios como territorios de sacrificio, y porque también a las corporaciones les era una ecuación económica más barata contaminar nuestros territorios que contaminar otros territorios como Europa o el norte de América. Entonces, ahí comienza, en 1992, se crea el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que agrupa a los 5 países por los que cruza este corredor fluvial, y en 1995 Argentina otorga la concesión a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que es la agrupación de Jean de Null con una empresa presuntamente local que se llama EMEPA. Esa unión de esas dos empresas se llama Hidrovía Sociedad Anónima, y entonces ahí es importante que recuperemos la utilización de las palabras y llamemos las cosas como son. El río Paraná es un corredor biocultural, es un río natural y no es una hidrovía artificial. Eso es importante porque hoy en día están en disputa palabras hasta tan importantes y esenciales como la libertad. Desde 1995, junto con el otorgamiento de la concesión, se dice que se tiene que crear un órgano de control para no solo especificar los términos de referencia en cuanto a los estudios de impacto ambiental, sino también controlar qué era lo que estaba haciendo esta empresa a la que se le había otorgado esta concesión para el manejo de la vía navegable del principal río, vamos a decir, de Argentina y también uno de los principales ríos del mundo. Desde que se otorgó la concesión y se dijo que se tenía que crear el organismo de control, nunca se lo creó. Nunca hubo control por parte del Estado argentino. Y esto es realmente una decisión de que nunca se cree, pero a la vez también es un dejar hacer a una empresa que al día de hoy no hay un estudio de impacto ambiental serio que pueda evaluar
evaluar cuáles son los impactos que tiene el dragado o llevar el río a las profundidades que quieren los agroexportadores, por ejemplo. Y en ese sentido, es importante que tengamos en nuestra cabeza que quizás el Ejecutivo Nacional no creó el órgano de control, pero sí otros organismos del Estado han en repetidas ocasiones puesto la voz en alto diciendo de que, ojo, está pasando algo con la vía navegable del río Paraná y con este concesionario que no se atiene a las reglas. No solo la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, y ahora, hoy, en realidad ayer, se sumó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas con dictámenes que alertan sobre el descontrol en esta vía navegable. Entonces tenemos un montón de signos que nos van diciendo de qué es lo que está pasando y quiénes son realmente los que toman decisiones en nuestro río Paraná. Y esto está englobado en lo que se llama IRSA, la Infraestructura para la Integración Regional Sudamericana, que son estas conexiones que se necesitan entre vías navegables, entre vías férreas, entre autopistas, telecomunicaciones, para, bueno, de alguna manera lograr que el norte global se haga de las materias primas baratas al menor costo posible, sobre todo en cuestiones logísticas. Bueno, entonces lo que venimos diciendo es que lo que hay en nuestro río Paraná es una corrupción institucional, porque nosotros tenemos un diseño donde nuestro estado es un estado federal y donde las provincias preexisten a la nación y por tanto tienen el dominio originario sobre los recursos naturales que existen en sus jurisdicciones, es decir, en sus territorios. Y esto lo sabemos bastante bien santafesinos y entrerrianas, porque en su momento, en 1996, frenamos la instalación de una mega represa hidroeléctrica, la represa del Paraná Medio, y el argumento central era que la represa iba a afectar el lecho del río, y el lecho del río es jurisdicción de las provincias. Si bien la navegación es una cuestión de jurisdicción nacional, para poder regular uniformemente todo lo que atañe, porque las cuencas van uniendo a distintas provincias, los recursos naturales y por tanto el lecho del río corresponde al dominio originario de las provincias. Y en este sentido, directamente la vía navegable del río Paraná y su dragado intensivo afectan al lecho del río y por tanto afectan el dominio originario de las provincias, y las provincias tendrían que tener injerencia en lo que sucede sobre el río Paraná, tanto todas las provincias como el Estado Nacional, en esto que fue el intento de generar el Comité Federal de la Hidrovía, ¿no? Que fue un intento en el gobierno de Alberto, pero que tuvo algunas reuniones con participación de algunas ONGs y de algunos sindicatos, y que no terminó en nada, digamos. Y que, como bien decías antes, perdimos esa oportunidad de pujar para que las provincias tengan la correcta participación en base a la legislación existente, tanto provincial, nacional, como también la legislación internacional. Perdón que te interrumpa, en el medio se nos quemaba todo y había como un montón de situaciones que atender y perdimos también esa por estar atendiendo un montón, ¿no? Parecía como mentira que de repente se estaba discutiendo en el 2021 la extensión de la concesión y hubiéramos podido hacer una real reversión de todo esto que estás relatando a nivel histórico. Como bien decís, en ese momento, en el 2020, junto con la pandemia, empezamos a atravesar la mayor sequía y crisis hídrica que se ha conocido en la cuenca del río Paraná y también en las cuencas aledañas. Y eso no es casualidad, sino que es justamente proceso de este modelo extractivo que profundiza el desmonte y el acaparamiento de tierras para utilización agrícola, principalmente con el poroto de soja como el mayor insignia. En 1996 se aprueba en Argentina el primer evento transgénico de la soja y a partir de ese momento no ha frenado la deforestación en toda la cuenca del Plata, invadiendo territorios de Bolivia, de Paraguay, prácticamente todo Paraguay, gran parte de Brasil y bueno, todo lo que conocemos ya acá en Argentina. Entonces, para hacer un poco el resumen, la mal llamada hidrovía es utilizada para extraer materias primas lo más rápido posible y para que este modelo extractivo que tiene no solo la extracción de proteínas, sino también la extracción de minerales e hidrocarburos, se puedan
salir hacia otros territorios lo más rápido posible, los buques lo más cargados y al menor costo. ¿Y esto qué tiene como consecuencias? Por ejemplo, que Victoria estuvo a punto de quedarse sin agua, porque como la vía navegable y el dragado de la vía navegable funciona sin estudios de impacto ambiental, y de alguna manera desde abogados ambientalistas frenamos lo que fue el sobredragado con un acceso a la información donde la propia Dirección de Vías Navegables nos estaba diciendo de que no estaba enterada de que la empresa Jan de Nul estaba sobredragando. Es decir, en la mayor crisis hídrica, lo único que pretendían era permitir que los buques sigan cargando la misma cantidad, aún con un río que llegó a medir menos 40 centímetros acá en la ciudad de Paraná. Y eso es realmente un ecocidio. Sí. Yo quería una pregunta. Adelante. Para cerrar y ya pasar con la compañera. ¿Qué consecuencias o cómo viene a jugar el RIGI en todo esto? ¿Cómo puede afectar o relacionarse con toda esta trama extractiva y corrupta de la que estás dando cuenta? Bueno, el RIGI es una invitación a los poderes transnacionales y sobre todo a las grandes multinacionales a que vengan a extraer todo lo que puedan y que aquí no va a suceder nada. Principalmente tiene un artículo que de alguna manera dice que las provincias que adhieran a este régimen no pueden dictar normativas que se opongan al avance del régimen, avance del RIGI, porque van a ser declaradas nulas de nulidad absoluta por la justicia. Ese artículo puede ser observado por todos los lugares, ¿no? Porque no solo viola la división de poderes, porque le dice al Poder Judicial que tiene que declarar nula una normativa, sino que también viola la República misma y el federalismo, es decir, que las provincias tienen el dominio originario sobre sus recursos y tienen que poder decidir en lo que sucede en sus territorios. Entonces el RIGI viene a profundizar el extractivismo y viene, bueno, a decir que nuestros territorios son territorios de sacrificio y que el Estado va a garantizar que eso suceda con las seguidas resoluciones, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad, creando comandos especiales para garantizar que estos proyectos extractivos no tengan ningún tipo de resistencia por parte de la ciudadanía. Y después tiene otro artículo que es muy controversial, que declara la prioridad sobre los insumos que estos proyectos que adhieran al RIGI necesiten. Por ejemplo, pensemos en los insumos esenciales como es la energía o el agua, ¿no? Entonces, ante una disputa donde tengamos escasez de agua, como ya vivimos en Victoria, las empresas van a tener más derechos sobre esos insumos que la propia población. Esta legislación no existe en ninguna parte del mundo. En todo el mundo, la población tiene derechos por encima de cualquier otro organismo o empresa, sobre todo en cuestiones de agua para consumo humano. Última pregunta, y te pido que seas muy corto, aprovechando que sos abogade. Al inicio, Ana Julia contaba la situación que yo también acabo de ver en los diarios, de que se cayó de alguna manera la licitación, porque se presentó una sola empresa, y bueno, y además está teñida de, bueno, un halo de corrupción. La pregunta es, no te pido que repongas todo el proceso de licitatorio ni nada de eso, sino si se abre un escenario en el que podemos activar de alguna manera o ganar tiempo, ¿qué podemos hacer? Sin duda que nos va a dejar ganar tiempo. Lo que va a suceder es que Jan de Nul va a continuar la licitación, va a tener una prórroga y lo que va a intentar, lo que deja al descubierto es la improvisación por parte de este Estado Nacional en la redacción de estos pliegos licitatorios que están totalmente manipulados, pero a la vez también la decisión de las empresas de retirarse de esa licitación para no quedar pegadas, y a la vez lo que tenemos que poder hacer desde las organizaciones es no quedar como quiere el Estado Nacional, que nosotros somos los que impedimos que se genere una nueva licitación impugnando a ciertas empresas, o también están diciendo que la propia Unión Cívica Radical, el bloque de diputados que fue el que denunció ante la PIA, son corruptos o están recibiendo coimas, o también están diciendo que esta única empresa que quedó presionó a las otras empresas para que se bajen. Van a decir un montón de cosas para camuflar de que son unos improvisados y de que tienen intereses personales a través de esta licitación. Sin duda que nos va a dar tiempo y se están organizando un montón de movidas, por ejemplo, Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía, que va a tener
que comienza el 1 de marzo y tiene su finalización en Rosario el 22 de marzo, pero esto continúa porque es solo una manera de unir a toda la cuenca y entender que somos habitantes de una cuenca compartida. Los límites jurisdiccionales entre las provincias no son más que más agua, que es lo que caracteriza a este continente. Tenemos que hacer algo para que arranque por Buenos Aires. Tiene que llegar. Salud. Antes de que se retire Enzo, me parece importante esto, subrayar que hay organizaciones y compañeros que no se han quedado quietos y quietas nunca, o sea, Abogados Ambientalistas es una organización que está siempre ahí activando pedidos de información, de informe, etcétera, y estas movidas que se están generando, ¿no? Porque si hay algo que se puede hacer es que esto no se está hablando en los medios. Yo le decía hoy a Lu, o sea, acaba de salir esto de que no se presentó ninguna empresa, y más allá de ciertos canales de stream que sabemos que lo están manejando el tema, o alguna radio, no hay nada de esto público, y hacerlo, bueno, así, aunque sea casero, ya tendremos nuestro stream, dijimos, sirve porque hay que activar, hay que generar información que se entienda y que se entienda cómo todo esto que estás explicando tan bien, Enzo, y que te agradecemos un montón, nos afecta directamente a quienes estamos viviendo en cualquier ciudad argentina, ¿no? En cualquier pueblo, en cualquier lugar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enzo. Gracias infinitas. Ojalá volvamos a conversar pronto. Gracias. Ojalá que sí. Bueno, y Paola, por ahí quería, ya que tengo el pie de esto de generar información para bajar al cotidiano, digamos, te quería preguntar un poco cómo afecta al río y a todo esto que explicaba Enzo de este corredor biocultural que es el río Paraná, y a las personas que habitamos en él, esta mega obra de infraestructura que es de corte bien extractivo y neoliberal, y que hoy se está pretendiendo aún profundizar más en ese modelo, ¿no? En ese sentido. Paola es de Fundación Cauce, también de Paraná, y articulando con Taller Flotante hace mucho tiempo, y Río Feminista también, así que gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Principalmente lo interesante es poder entender de qué se trata esto de la vía navegable troncal, la hidrovía y demás, y qué es lo que están realizando en el río Paraná. Estamos hablando de un río que se viene dragando ya hace 30 años sin control del Estado, ¿sí? El dragado que implica cavar el lecho del río para que pasen los buques Panamax y demás para llevar la soja del complejo agroindustrial de Rosario. Principalmente para el comercio exterior argentino es la vía crucial de generación de divisas. Esta práctica del dragado sin control que ha realizado Jean Denul, lo viene realizando desde la época de Menem, esto ha provocado impactos socioambientales en toda la cuenca, como por ejemplo la gran actividad de los buques navieros y demás provoca la erosión de las costas y el desmoronamiento de barrancas, que es lo que se viene dando en la ciudad de Diamante, por ejemplo, acá en la provincia de Entre Ríos. Otra de las consecuencias que tiene a nivel ambiental el hecho de la extracción del sedimento, del barro, la piedra, la arena del lecho del río, produce que esos sedimentos se diluyan en el agua, produciendo turbidez y contaminándola, así como también taponando las bocas de los arroyos, ya que el río tiene una conexión con todo el territorio a través de sus arroyos, que fue lo que sucedió en Victoria también, el taponamiento de las bocas que no permitía que los pobladores pudiesen transitar, de hecho no permitían el ingreso del agua, la planta potabilizadora y demás, lo cual provocó que se declarara en emergencia hídrica tanto en el 2021 como en el 2024, un fenómeno que ya podemos hablar de un fenómeno que no es un fenómeno extraordinario, sino que es un fenómeno recurrente y que es muy probable que se siga agravando si siguen dragando más el río. Estos efectos que también producen en la fauna ictícola, que es muy grave porque los peces desovan en las orillas de las costas, por lo cual también produce que ya no puedan reproducirse comúnmente, produciendo un desorden, ¿sí?, en el ciclo de las especies, ¿sí? Todo eso también tiene el trasfondo de que afecta a la población, lo que decíamos anteriormente, en que no puedan circular, no puedan salir de sus hogares, no puedan ir a la escuela, los pescadores no puedan pescar, eso también desordena muchísimo el tema de la cría ganadera, todo lo que afecta a la actividad económica, ¿sí?, de las ciudades ribereñas. Todos esos efectos que causa el dragado, finalmente estamos hablando de un sistema muy perverso, porque es una hidrovía que pretende que los barcos transiten por el río Paraná y que el río Paraná se adecue a esas
a esas dimensiones, que son, como vos bien decías, Ana Julia, anteriormente, extrafalarias, son dimensiones que el río no los tiene, y realmente es un ecocidio, como decía anteriormente Enzo. Pero bueno, estas son un poco las consecuencias que estamos viendo hoy. Ahora bien, nosotros a través de solicitudes de acceso a la información pública, durante todos estos años, hemos podido acceder a información y que de hecho la pudo analizar el Instituto de Limnología de la Universidad Nacional del Litoral, hablando de algunos supuestos impactos socioambientales. ¿Por qué supuestos? Porque la propia empresa que concesionaba el servicio, que actualmente son contratados directamente porque no hay una licitación vigente, era la que hacía los estudios de impacto ambiental. Y de hecho con metodologías y con estudios que no eran aptos para el río Paraná, sino que se basaban en estudios de otras hidrovías y otras métricas que no responden a las características de nuestros ríos. Entonces era como un proceso totalmente viciado, ¿sí? Nada transparente, mucho menos honesto en cuanto a la información, porque era totalmente... Es casi absurdo que la propia empresa que está generando todo esto que vos mencionás sea la encargada de hacer el informe de impacto ambiental, pero es lo que sucede en este modelo, ¿no? Como que le dicen, decime que no estás haciendo daño y te voy a dar la concesión, y lo hacen claramente. O sea, es tan fácil como eso. Y eso es lo que ha sucedido durante todos estos años. En el gobierno de Alberto, en el 2021, el Consejo Federal de la Hidrovía, que aglutinaba a todas las provincias ribereñas, nos permitió una participación, que fue, nosotros elevamos una propuesta CAUCE junto a Taller Ecologista, la Fundación Humedales, que somos parte de la red Humedales Sin Fronteras, junto a la firma y la adhesión de 50 organizaciones ecologistas más, presentamos proyectos a las comisiones de Ambiente, Planificación e Infraestructura de ese Consejo Federal, y no tuvimos respuesta, ¿sí? En esa primera propuesta de trabajo que abrieron hacia la sociedad civil, nosotros solicitamos acceso a la información pública ambiental, solicitamos un organismo de control que hasta el momento no se había llevado a cabo, solicitamos también un estudio de impactos acumulativo ambiental, porque estábamos hablando de una concesión que llevaba ya 25 años y que jamás se había realizado un estudio de cuáles habían sido los impactos reales. Y bueno, sobre todo, bueno, participar de manera activa y permanente como miembros en los organismos políticos de ambiente y demás para tomar decisiones, como bien lo dice la legislación nacional vigente, la Ley General de Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que velan porque se respeten estos derechos de la ciudadanía a decidir sobre los territorios que habitamos. Una pregunta final, queda clarísimo el proceso opaco que viene significando esta hidrovía. Mi pregunta es qué están haciendo ahora, ¿no? En este proceso, en este preciso momento. ¿Qué se abre ahora? Estamos en la campaña Remar contra Corriente, ¿sí? Que es una campaña que justamente busca rememorar aquella victoria que fue del ambientalismo, la ley antirrepresas, que fue la lucha, ¿sí? Contra las represas en el río Paraná, que me parece que está genial y nos conecta, digamos, a todos los que habitamos el territorio de la Cuenca del Plata. Perdón, interrumpa, y que recorría y recorre toda esta jurisdicción amplia, y es una lucha colectiva, recontra desde abajo, que hay que recordar en ese sentido también, ¿no? Los invito también a ingresar a la página de cauceecológico.org para que puedan ver todo el material que hemos hecho, la campaña Alerta Hidrovía, hay un montón de material para activistas, hay un montón de material para docentes, para poder saber cuál es el valor de nuestros humedales, el valor de la Cuenca del Plata, del río Paraná, y también, bueno, esto justamente, saber que hubo batallas ganadas por la ciudadanía y que es posible ganar. Es posible, tal cual. No quedarnos con la desesperanza de que la licitación, bueno, recientemente la anuló el gobierno nacional, porque estaba totalmente viciada. Entonces también la justicia actuó, porque fue el Ministerio Público Fiscal el que realizó el dictamen, que ya lo había realizado en el 2022, en la primera licitación posterior al vencimiento de la licitación larga, y nuevamente dictaron el dictamen es muy similar, o sea, nuevamente vicios, no se respeta, no hay estudios de impacto actualizados y demás. Entonces, esto abre una ventana de oportunidad para que realmente comiencen a hacerse las cosas de manera rigurosa y se trate el río Paraná como lo que es fuente de vida, naturaleza y demás. La importancia que tiene para todos los argentinos, las argentinas y para toda la Cuenca del Plata. Estamos hablando de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Y en toda esa diversidad y riqueza creo que es importante esto, ¿no? Subrayar que cuando luchamos por una causa como esta, estamos mezclando todo y es importante posicionarse y nombrar, digamos,
cómo lo estamos haciendo, cómo estamos luchando, aunque parezca que no son luchas centrales, son las más importantes Total. y vienen desde lugares que no son por ahí los súper centrales, entonces por ahí se invisibilizan. Y en eso es importante seguir insistiendo, que somos muchos, que somos diversos, que habitamos esta cuenca y la defendemos y la cuidamos. Me parece re importante valorar esa lucha y darla a conocer y compartirla y multiplicarla, ¿no? Así que los invitamos a todos, a todas, a que se sumen a la campaña, a que se interioricen acerca de, justamente, o sea, como decías vos, Ana, hoy, no tenemos que esperar a que no salga agua de la canilla y no nos podamos bañar para entender que el río se está secando, que el río lo están explotando y que no puede ser, digamos, que dejemos pasar esta oportunidad de decidir sobre nuestros bienes comunes, que es algo tan, tan nuestro. Bien, Bueno, compañera, genial. muchísimas Muchísimas gracias. Un placer. gracias. Gracias. Bien, A ver, adiós. le pedimos a Janina que nos mande solicitud. Ahí Ahí está. está. ¿Cómo andás, Janina? Buenas, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo va, compañera? Para las personas que se están conectando ahora, les contamos que estamos con la compañera Janina Menelli de Ciudad Futura y vamos a arrancar con preguntas así directamente Al grano. al ruedo. ¿Cómo la están viendo ustedes desde el espacio de Ciudad Futura? ¿Qué se abre con con este momento de gris que se cayó la licitación? ¿Qué se puede debatir de todo esto en la constituyente? Por ejemplo, es una gran pregunta que tengo. Y particularmente, bueno, después además decirles que vos también vas a participar de las elecciones, ¿no? Vas a estar en una lista. Si estás llevando alguna propuesta concreta en relación a este tema o, bueno, o incluso en modo activista. Así que te escuchamos, compañera. Bien, bueno, son un montón de cosas. Primero coincido con lo que vinieron planteando los compañeros, de que, bueno, hay algo respecto de estos temas que son los estructurales, que no se pueden colar, que no terminan colándose en las agendas, digamos, políticas más de la coyuntura. Bueno, es como lo más difícil de poder hacer. Nosotros venimos haciendo un intento fuerte de poder generarlo. Eso está expresado muy claramente en el plan de gobierno que llevó Juan Monteverde en la anterior candidatura en el 2023, digo, como de una ciudad grande como Rosario. Yo soy de Ciudad Futura, soy de una ciudad más pequeña que está a 15 kilómetros de Rosario, que es Pueblo Ester, y también es una ciudad ribereña. La dificultad, porque, bueno, no son los temas que suman votos, y creo que el desafío más grande es esto que ustedes plantean, de que solamente Rosario se enteró de la problemática que estaba viviendo todo el sistema de humedales, de los deltas, etcétera, cuando se incendiaron Rosario, nuestra zona. Frente a ese fenómeno extremo aparece la problemática. Fue el humo el que de alguna manera dio, pero si el humo hubiese corrido para otro lado, nunca se hubiese enterado. Y respecto a esto, me parece, bueno, coincido con que la constituyente es el momento para poder dar estos debates con, digamos, las competencias que podemos tener desde la provincia, porque no todas, digamos, las vías navegables no son una competencia provincial, pero sí lo que tiene que ver con el lecho del río y con esta preocupación que todas y todos tenemos respecto de esta muralla que van a hacer hacia abajo, que va a ser, si se logra estas condiciones de licitación, aumentar el dragado estos 10 pies más de lo que existe hasta el momento. Respecto a qué iniciativas tenemos en nuestra localidad, nosotros tenemos un proyecto que lo venimos llevando adelante, nunca logramos tener interés de parte del resto de los concejales, que es el de, nosotros le llamamos paisaje protegido porque es una figura que existe dentro de la ordenanza de ordenamiento territorial de nuestra localidad. Entonces, lo que es humedal Barranca, sobre la que está nuestra localidad, tenga una protección especial, con un plan de manejo. Para eso es muy importante todo el trabajo que se estuvo haciendo para nosotros, ¿no? Que lo vemos también como de cerca, que se estuvo haciendo en Victoria, en la zona de Delta. Digamos, toda esa normativa es para nosotros de avanzada y obviamente estamos peleando para que eso se logre. Desde el activismo nosotros participamos de asambleas también por humedales acá en nuestra localidad. Me voy para ir muy a lo chiquito, pero el camping municipal está construido sobre un humedal. O sea, ese camping fue hecho con relleno de residuos, se fue rellenando y después se le fue tirando otro tipo de escombros, etcétera. Y la ciudadanía, desde el 2013 encaró esa lucha, se frenó,
pero cada tanto tenemos que estar como ciudadanos y ciudadanas viendo que no tiren más relleno para ampliar la zona del camping. O sea, es constante, por eso la importancia no es solamente sancionar ordenanzas o leyes, sino tener una sociedad activa, una comunidad comprometida para defender estas causas. Por un lado, bueno, encontrar las mejores normativas, pero a su vez generar instancias de participación, de compromiso, de militancia, de activismo, y que bueno, y que en eso vamos compartiendo el mismo tipo de actividades, ¿no? Desde la cultura, festivales, la acción también por ejemplo, en Ballester existe un grupo que se llama Mujeres de Río, que son mujeres kayakistas, que se replica en otras localidades también, pero bueno, que de alguna manera, por el tipo de vínculo que van estableciendo con el río, también son defensoras y defensores, pero sobre todo defensoras de la naturaleza, de que este ecosistema tan inmenso, precioso, único, vital, no se siga deteriorando. Sí. Una pregunta concreta que viene de la ignorancia de pensar si va a haber alguna discusión concreta en la constituyente sobre estos temas. Mira, eso todavía está todo por verse, porque el proceso es así. Ahora se presentaron las listas de candidatos para convencionales constituyentes. Los convencionales constituyentes van a terminar siendo, para reformar la Constitución de Santa Fe, 69. Esos 69 convencionales constituyentes van a discutir sobre diferentes temas y ejes. Los derechos ambientales son derechos como de una generación más nueva, nuestra Constitución es la santafesina de 1962, con lo cual hay una serie de normativas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, incluso, te diría, que es como más cercana en el tiempo, son de una generación más nueva, digamos. Esos derechos que tienen que ver con todo el paradigma de bienes comunes, con el paradigma de formar parte de algo, ser lo mismo, ¿no? que la naturaleza misma, o sea, no estamos desapegados, ¿no? Esto de no pensar el río como un recurso, de no hacer una utilización, bueno, todo lo que tiene que ver con desmercantilizar estos bienes, que son bienes comunes y son bienes de todos, deberían entrar, nosotros creemos firmemente que tienen que entrar y que tiene que ser muy clara en la Constitución. De algunos de los derechos que ya consagraban se volverán a consagrar nuevamente y una reforma constitucional da la posibilidad de consagrar nuevos derechos. Eso es básicamente lo que se va a discutir y los instrumentos que vamos a tener para que esos derechos puedan de alguna manera cumplirse, o sea, que no quede en letra vacía. Y me meto en una discusión que es bastante importante darla en este tipo de coyunturas donde todo se presenta como productivista y quien está en contra de ese productivismo, ¿no? Como una especie de neodesarrollismo también dentro de este neoextractivismo, es antiprogreso, ¿no? Y nos hacen entrar en esa disyuntiva donde tenemos que decidir si queremos tener una buena economía y una macro ordenada o hacer mierda el río, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Total, ¿qué importa, no? Quienes viven ahí, que se vayan a otro lado. Bueno, la cuestión es que en el caso del río Paraná, como pasa en todos los territorios que son zonas de sacrificio en nuestro país, no solo vive gente, sino que también ese espacio conecta elementos vitales como el agua, ¿no? Y lo que vos nombraste hace un rato y lo que veníamos narrando un poco da cuenta de la crisis que estamos viviendo a nivel socioambiental y de cómo esto afecta directamente a ciertas existencias en las ciudades, ¿no? Porque no es lo mismo ser una persona que puede tener acceso a determinado tipo de embarcación que otra, ¿no? Para llegar a la isla, para llegar a la clase, a las escuelas. No es lo mismo alguien que puede hacer así y abrir la canilla o comprarse un bidón en el almacén, ¿no? De agua potable que alguien que vive en un barrio popular. Y en general somos las mujeres y las disidencias que bancamos y sostenemos tramas de vida en esos territorios, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a una persona, a cualquier persona que nos escuche que dice, ay, pero ¿cómo mezclan todo con todo? O sea, ¿qué importa? ¿Qué tiene que ver? Las lesbianas, los putos, las mujeres y con todo, siempre metiendo con todo. Pero desde el río, desde territorios líquidos como los que habitamos nosotras y defendemos, ¿cómo explicarle a alguien que vive en esas realidades que por ahí piensa que esto no le toca? Cómo defendemos nosotras, las mujeres, las disidencias, las infancias y las diversidades en este territorio y por qué hacerlo. Ese es el kit
que es poder hablar con el resto de la ciudadanía que tal vez no tiene acceso, en ciudades como la de ustedes, como la nuestra, que tal vez no tienen ningún acceso al agua, más que abriendo una canilla, de la importancia que tiene la sustentabilidad del ecosistema. Nosotros podríamos hablar también desde la experiencia que tenemos justamente en barrios populares que están en nuestra localidad, que son barrios de pescadores, donde la dinámica la dinámica de vida está muy entrelazada con el río, y también el modo de sociabilidad está muy entrelazado con el río. Y claramente no tiene que ver con como un uso de tipo mercantil, sino que es participar. La pesca incluso es una pesca de tipo artesanal. La mayoría de los pescadores intentan no ser vendedores de los frigoríficos por dos razones. Primero, porque no les conviene, y la otra razón seria es que cada vez la pesca escasea más. Y no es un proceso nuevo, digamos, es un proceso que viene, estamos hablando ya hace 30 años, es un montón. Entonces es un proceso de deterioro que existe, que se ve, y que en realidad nosotros tenemos que poder, y yo no sé cómo se hace, realmente no lo sé, tenemos que poder comunicarlo, tal vez como lo estamos haciendo, llevando cada vez más actividades que sean en estos espacios, no solamente centrarnos justamente en los lugares que están abiertos como playas públicas, o sea, digamos, más dedicadas al turismo, sino justamente hacer de estos barrios un lugar, estos barrios de pescadores, ser lugares de generación de actividades. De hecho, en esto de, bueno, ¿qué se está haciendo? El Foro por la Recuperación del Paraná está haciendo, además de participar de esta campaña Remar, están haciendo asambleas en muchas localidades. En Pueblo Ester se hizo, en muchas localidades, justamente para poder visibilizarlo. Visibilizarlo no solamente desde los discursos académicos, sino también visibilizarlo desde las propias experiencias de vida de las mujeres y de los hombres que viven en estos espacios y viven de una economía ligada directamente con el río. Particularmente, esta idea de que son pescadores no es así. Los pescadores es toda la familia que pesca, hay niños que pescan, hay muchas mujeres que pescan, ciertamente, y si bien es una actividad que muchas veces se relaciona con la figura del varón, está muy sostenida por una lógica de trabajo comunitario y donde las mujeres tienen un rol preponderante. Quedamos a disposición, muchas gracias por la invitación, y lo bueno de estos espacios es que cada territorio va dando como su voz, su particularidad, y eso nos enriquece y hace que nos sintamos no tan solos en estas batallas. Totalmente, compañera, muchas gracias. No, seguro te vamos a molestar cuando ya se esté dando el proceso constituyente propiamente dicho, pero además hay una agenda gigante. Le recordamos a la gente que está mirando que hoy quedó medio trunca la licitación que había propuesto el gobierno, porque era tan turbia que las empresas no se quisieron postular, o sea que se postuló solo una empresa. Así que se abre una ventana de oportunidad, está habiendo actividades, está el Foro por el Río Paraná que nombró la compañera, pero va a haber, Ana, si vos podés hacer un poco el raconto de actividades que va a haber para seguir luchando por el Río Paraná. Sumo al foro que nombrabas, la movida esta Remar Contracorriente, que es del 1 al 22 de marzo, una movida de travesía que a la vez tiene varias intervenciones en las localidades por las que va a ir pasando, y hay distintas movidas que se están haciendo desde distintos pueblos, distintas organizaciones, una movida diversa que queremos visibilizar esta diversidad que hay en el río, y estamos dando un poco esa discusión, ¿no?, de por qué esto no se habla y cómo nos afecta a todas las personas que habitamos la cuenca del Plata-Paraná, y cómo les afecta también a quienes por ahí están alejados, pero tienen que tomar agua potable en algún momento. Entonces, esto no es joda, digamos, no es joda. Y quiero recordar la lucha específica del pueblo de la ciudad de Victoria por el agua, el dragado de las bocas, de la azotea, de más arriba de ahí de la zona de Diamante, porque esto es importante que sepamos que hay una ciudad que estuvo en crisis hídrica hace muy poquito y puede volver a estarlo en cualquier momento, y hay una coordinadora por el agua que está luchando fuertemente para que esta situación se visibilice y que podamos hacer de alguna manera acciones concretas, legales y demás que lleguen a buen puerto, valga la metáfora. Y recuerdo también, ya que todas las organizaciones pasaron su chivo,
No, que Río Feminista es una red de mujeres y disidencias de la Cuenca del Plata-Paraná. Vamos a invitar a otras compañeras, seguramente vamos a seguir haciendo cosas de estas. Creo que es importante que sepamos que existe esta red y que esta red puede llegar a ser también un espacio para todas las mujeres y disidencias que quieran poner su mirada, visibilizar sus luchas, contar, narrar y encontrarse. Nos pueden encontrar en Instagram, @RioFeminista. Y esto, Lu, ha sido... Bueno, y para quienes estén en Buenos Aires, también pueden escribir a Ciudad Laboratorio. Bueno, mil gracias por conectarte, por contarnos y quedamos en contacto. Y también gracias compa. a todas las compañeras y compañeros que se estuvieron conectando y comentando. Voy a sumar un chivo. Armamos una escuela popular de educación ambiental. Es EPEA 2025, si la quieren seguir en redes. Hermoso. Tenemos cantidad de acciones ya hechas a lo largo de estos años. Nos estamos viendo. Gracias por esto. Muchas gracias. Gracias.